Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el tema Contando Nuestros días. Contando nuestros días. Vamos a leer Salmo capítulo 90, versos 1 hasta 12. Si quieren buscar en sus propias Biblias, vamos a leer Salmo 90, versículos 1 hasta 12. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como una vigilia de la noche. Arrasas a los mortales que son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota y florece, y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras maldades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas. Pronto pasan y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. En nuestro mundo moderno estamos obsesionados con contar. Contamos calorías, pasos, saldos bancarios y me gusta en las redes sociales. Sin embargo, el salmista Moisés nos invita a un tipo de aritmética completamente diferente: contar nuestros días. La palabra hebrea aquí para sabiduría en verso 12, akma, H-A-K-M-A, implica más que brillantez intelectual. Es la habilidad para vivir bien en el mundo de Dios. Es el como arte, entre comillas, es el arte práctico de alinear nuestras acciones diarias con las realidades eternas. Cuando contamos nuestros días, no estamos simplemente haciendo una cuenta regresiva hacia el final, sino pidiendo a Dios que nos ayude a darnos cuenta de la brevedad de nuestras vidas para que podamos administrarlas bien. Es la práctica intencional de vivir teniendo en mente el fin, reconociendo que nuestro tiempo es un regalo precioso y fugaz. El Salmo 90, probablemente escrito durante los 40 años de deambulación de los israelitas por el desierto, resalta la mortalidad humana frente a la eternidad de Dios, señalando que nuestra vida pronto se acaba, en verso 10. Darnos cuenta de que nuestros años terminan como un suspiro, en verso 9. Que no tiene por objeto causar temor esta realidad, sino despertarnos a la urgencia del amor, la obediencia y el servicio a Dios hoy. La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de perder el tiempo en lo trivial y reconocemos que somos seres finitos en un mundo temporal.
A lo largo de la iglesia, perdón, a lo largo de la historia de la iglesia, los cristianos han entendido que reconocer la brevedad de la vida realza la belleza de vivir. Jonathan Edwards, un destacado teólogo, se hizo eco de esto al proponerse vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Y él prometió no hacer nunca nada que me diera miedo hacer si fuera la última hora de mi vida. Esta perspectiva fomenta una existencia con propósito en lugar de una vida o existencia temerosa. Hay otros pasajes de las Escrituras que se relacionan con nuestra discusión. Quizás recuerde, quizás recuerde Santiago 4, verso 14. ¿Por qué ni siquiera saben lo que sucederá mañana? ¿Qué es su vida? Son una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Al comprender que a la luz de la eternidad de Dios, nuestras vidas en la tierra son una niebla que se desvanece. Obviamente queremos invertir nuestro tiempo sabiamente, aprovechando al máximo el tiempo que tenemos disponible para amar, servir y adorar a nuestro Creador y Salvador. Y este tema se refleja en la carta de Pablo a los Efesios, donde los anima a, por tanto, mirad bien cómo vivís, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Capítulo 4, versos 15 y 16. Eclesiastés 9:10 nos ofrece palabras similares. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el reino de los muertos, a donde vas, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Cuando pedimos la sabiduría de Dios sobre cómo contar nuestros días, nos volvemos hábiles en el arte de vivir. Priorizamos los valores eternos, nuestra relación con Dios, nuestras familias y el servicio a los demás, por encima de las actividades triviales. Un corazón sabio trata cada día como un recurso precioso e inagotable, invirtiéndolo en lo que realmente importa. Con relación a todo esto, cada persona, cada creyente tiene que, en oración y en búsqueda de la palabra, tiene que discernir el equilibrio para esa persona. ¿Ok? Porque tenemos diferentes intereses, tenemos diferentes familias, tenemos diferentes responsabilidades, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes situaciones de la salud y más y más y más. ¿Ok? Entonces, cada persona tiene que discernir qué es la vida sabia para él o ella, ¿ok? Especialmente con relación al uso del tiempo. Un ejemplo personal. Para mí, a mí me encanta el ejercicio. He estado haciendo ejercicio desde mi niñez. Yo tengo 71 años, ¿ok? Y hoy en día, actualmente, mi mayor forma de ejercicio es trotar y caminar, una combinación de las dos, porque con mi edad no puedo trotar mucho a la vez. Tengo que trotar como una media milla o una milla y caminar algo y después comenzar a trotar de nuevo, etcétera, ¿ok? Entonces el trotar y caminar y yo levanto pesos, pesos muy livianos, ¿ok? Pero levanto pesos para tratar de mantener
lo que tengo no es una fuerza fuerte, pero quiero mantener mi fuerza donde está, ¿ok? Hoy en día con mi edad. Ok, ok. Para ayudarme, como motivarme, hace 2 o 3 años, yo tenía en mente la idea de cumplir un maratón. Nunca había cumplido un maratón en mi vida. Es mucha distancia. Es 26.2 millas, ¿ok? Es mucha distancia. Y soy muy lento. Yo troto y camino muy lentamente, ¿ok? Pero yo quería hacer un maratón. Entonces, en consulta con mi médica y con un amigo que en ese tiempo había cumplido 5 o 6 maratones, comencé el proceso de entrenamiento, ¿ok? Y en el fin, con la edad de 68 años, yo cumplí un maratón, muy lentamente, como 7 horas, ¿ok? Muy lentamente. Pero cumplí un maratón y fue maravilloso para mí porque yo cumplí una meta. Yo logré una meta importante para mí, ¿ok? Con la edad de 69, perdón, sí, 69, hice un maratón más. Entonces, en mi mente yo estaba pensando, oh, tal vez puedo lograr otro maratón en la década de mis setentas o no. Y fue una meta nueva, ¿ok? Pero hace un año o 13 meses yo tenía que tener cirugía en la rodilla para reparar un meniscus roto, ¿ok? Entonces la situación cambió, boom, cambió radicalmente. Gloria a Dios, ahora estoy en proceso de recuperación y puedo trotar y puedo caminar. Y he hecho 4 o 5 medio maratones. Pero, ¿qué pasa con la idea de un maratón completo? ¿Debo invertir tanto tiempo en entrenamiento, en terapia física para la rodilla y todo eso para lograr cumplir un maratón en la década de mis setentas? ¿O debo pasar por alto esa meta porque sería un mejor equilibrio para mí no invertir tanto tiempo en esa una meta y en esta manera voy a ahorrar o guardar más tiempo para invertir tiempo en las cosas de Dios, en la familia, etcétera, ¿ok? Entonces, al menos por ahora, he votado, he votado la meta de cumplir un maratón con la edad de 71 o 72 en la década de mis 70. He votado esa meta porque para mí sería un mejor equilibrio no invertir tanto tiempo en eso. Ok. Cada persona tiene que discernir el equilibrio para su vida en esta etapa de su vida con respecto al ser sabio con el tiempo. A veces, perdón, a menudo vemos nuestros calendarios como herramientas para la productividad. Pero las escrituras nos invitan a verlos como lienzos para la adoración. Sí, adoramos a Dios en cómo usamos nuestro tiempo, en cómo invertimos nuestro tiempo. Es una parte de nuestra alabanza. En Salmo 90 y 12, el Salmo 90 y 12, perdóneme, el Salmo 90 y 12 enseña que reconocer la brevedad de la vida, contar nuestros días, nos lleva a la sabiduría divina en cuanto a cómo empleamos nuestro tiempo. Y cuando sometemos nuestros horarios a Dios,
La planificación se convierte en un acto de mayordomía y confianza, honrándolo con nuestros momentos finitos. Entonces, que pidamos al Señor que nos ayude a ordenar nuestros días para que cada cita, cada reunión, cada momento de descanso se alinee con su propósito. Y cuando alineamos nuestros horarios con el suyo, con el de Dios, descubrimos que nuestro calendario se convierte en una ofrenda de alabanza. Oremos, por favor. Señor, por favor, enséñanos a contar nuestros días. Ayúdanos a ver la brevedad de nuestras vidas para que podamos obtener un corazón sabio. Libéranos de perseguir lo trivial y danos las fuerzas para perseguir los propósitos de tu reino con todas nuestras fuerzas. En el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Chao pues. Vamos, Cardenales.